Queridos centinelas del abismo, hoy vengo con un regalo envenenado. Una de esas ofrendas que al tocarla, deja una marca que jamás se borra. Esta noche, escucharás sobre un monstruo que no acecha en la oscuridad por simple capricho, sino por un hambre insaciable que devora no solo carne, sino almas. Te hablaré del Wendigo, y de cómo su maldición puede, incluso ahora, estar llamándote por tu nombre. La nieve que susurra. Nadie sabe con exactitud cuándo comenzó. Los ancianos de la nación algonquina dicen que el Wendigo ha estado ahí desde antes que las primeras pisadas humanas marcaran la nieve. No es una criatura que viva en un lugar, sino en una necesidad. Las montañas del norte, cubiertas por bosques de pinos negros y lagos congelados, siempre fueron territorio sagrado. No por su belleza, sino por el pacto que exigían, jamás quedarse solo al caer la noche. Pero un hombre rompió esa ley no escrita. Su nombre era Caecan. Dicen que en los inviernos de su infancia, escuchaba a su abuela hablar del Wendigo como si fuera el eco de un pecado, un espíritu maligno, alto como los árboles, con piel estirada sobre huesos afilados y ojos que ardían como brasas en la oscuridad. Pero Caecan no creía. Años después, convertido en cazador, juraba que no había espíritu que él no pudiera ahuyentar con fuego o acero. Hasta que llegó el invierno más frío en 50 años. La tormenta. La aldea de Caecan estaba aislada. El hielo cubría los ríos y la casa desapareció como si la tierra misma hubiera exhalado su último aliento. 3 días sin alimento hicieron que el hambre se sintiera como un cuchillo en el estómago. Fue entonces cuando Caecan decidió internarse solo en el bosque. El viento era tan fuerte que parecía arrancarle la piel. La nieve, espesa y cortante, se acumulaba sobre sus hombros mientras avanzaba. Y entre ese rugido blanco, escuchó algo. No era el viento. No era un animal. Era un susurro. Caecan. El sonido lo congeló más que el frío. No había nadie a su alrededor, pero la voz continuó, lenta, arrastrada, como si viniera de un lugar donde el tiempo no existía. Tú, tienes hambre. El primer rastro. Caecan pensó que estaba delirando. El hambre podía jugar con la mente, pero entonces lo vio, huellas. Grandes, demasiado grandes para ser humanas, pero no lo bastante para ser de oso. Las marcas parecían más, huesudas, con garras que se clavaban profundo en la nieve. La siguió, ignorando que cada paso lo alejaba más de su aldea. El susurro se volvió un murmullo constante, como si lo guiara. Hasta que llegó a un claro. Allí, en medio, había algo, un ciervo muerto, o lo que quedaba de él. La carne estaba arrancada a tiras, el cráneo limpio, y alrededor, pequeñas astillas de hueso triturado. Fue entonces cuando sintió la presencia. No lo vio llegar. Solo notó una sombra alargada que se movía entre los árboles, tan rápida y delgada que parecía hecha de la misma noche. El encuentro. Caecan sintió que su respiración se congelaba dentro de los pulmones. La sombra se detuvo, y entonces lo escuchó, no un rugido, ni un gruñido, sino una respiración entrecortada, demasiado rápida, como la de alguien que no ha comido en semanas. De pronto, algo se asomó entre los árboles, una figura alta, esquelética, con extremidades que parecían ramas secas, pero terminaban en garras negras como carbón. La piel era cenicienta, pegada a los huesos, y el rostro. Si se le podía llamar rostro. Era una máscara deformada de carne y hueso, con una boca que se abría más de lo que cualquier mandíbula humana podría soportar. Entre esos dientes amarillentos, colgaban hilos de saliva espesa que se congelaban al caer. Sus ojos. Dios, sus ojos. Eran como brasas encendidas dentro de un cráneo hambriento, y cuando lo miraban, Caecan sintió que toda su vida quedaba desnuda, expuesta, como si aquella cosa pudiera ver no solo su cuerpo, sino también su alma. El pacto del hambre. Tú. ¿Entiendes?, dijo la criatura, con una voz que no salía de su boca, sino que parecía resonar dentro de su cráneo. El hambre, no es tu enemigo, es tu fuerza. Caecan retrocedió, pero cada paso que daba hacia atrás, el Wendigo lo imitaba, avanzando con movimientos secos, como marioneta quebrada. Come, y vivirás, susurró. Recházame, y morirás congelado, olvidado. Fue entonces cuando Caecan sintió un dolor agudo en el estómago, un hambre tan feroz que lo hizo doblarse.
El Wendigo extendió una garra hacia el suelo, y de entre la nieve, Caecan vio algo emerger, el cadáver de un hombre, congelado, con el rostro cubierto de escarcha. Era un miembro de su aldea. Él, ya no lo necesita, la voz sonó casi dulce. Caecan quiso gritar, pero en cambio, sus manos comenzaron a temblar y sus dientes a castañear, no por el frío, sino por el deseo de morder. La caída. Dicen que cuando alguien come carne humana en la presencia del Wendigo, algo cambia para siempre. El hambre ya no es físico, es espiritual. Un vacío que crece y que nunca, nunca, se llena. Caecan no recuerda el momento exacto en que dejó de ser el mismo. Solo recuerda la sangre tibia en sus labios, el crujir de los huesos entre sus dientes y la figura alta observándolo en silencio, satisfecha. En ese instante, comprendió la verdad, el Wendigo no era una criatura que te cazaba, era una maldición que te convertía en uno de los suyos. Epílogo helado. Semanas después, cuando la tormenta cesó, un grupo de cazadores de la aldea encontró un rastro extraño en la nieve. No eran huellas de animal. No eran huellas humanas. Eran largas, huesudas, como de alguien que caminaba con pasos desproporcionadamente grandes. Nunca encontraron el cuerpo de Caecan. Pero algunas noches, cuando el viento sopla desde las montañas, los ancianos dicen que se oye un susurro arrastrado entre los árboles, una voz que repite: Tú, tienes hambre. Fin de la historia. Historias de lamento infinito, la maldición de la Dama de Blanco. El pueblo junto al río. A mediados del siglo XIX, existía un pequeño pueblo minero en el corazón de Castilla, España. Sus calles empedradas serpenteaban hasta un puente antiguo que cruzaba un río profundo y oscuro como la tinta. Los viejos del lugar contaban que, desde mucho antes de que el pueblo existiera, el río era un camino de espíritus. Nadie debía acercarse a él después de la medianoche. Pero ya sabes cómo somos los humanos, nos creemos inmunes a las advertencias. El protagonista de esta historia, Mateo Salcedo, era hijo de un herrero. Un joven arrogante, curioso, y sin demasiado respeto por las supersticiones. Una noche de verano, volvió de una fiesta en la que había bebido más de lo debido. El calor era insoportable y decidió refrescarse en el río. El primer encuentro. La luna, pálida y enorme, iluminaba la superficie del agua. Mateo se quitó la camisa y se inclinó para tocar el río. Pero algo interrumpió el reflejo lunar, una figura al otro lado de la orilla. Era una mujer, o lo que parecía serlo. Vestía un largo vestido blanco, empapado, que goteaba sobre las piedras. Su cabello negro estaba pegado al rostro, y la piel, tan blanca que parecía brillar. Ella lo observaba sin pestañear. ¿Estás perdida?, preguntó Mateo, con una voz más valiente de lo que sentía. La mujer sonrió, pero no dijo nada. Simplemente señaló el agua. La invitación. Mateo, curioso y algo embriagado, cruzó por las piedras para acercarse. El agua estaba helada, cortante, y cada paso lo hundía un poco más. Cuando estuvo a unos metros de ella, la mujer habló. Su voz era dulce, pero hueca. Ayúdame, mi hijo, se ahogó aquí. Mateo tragó saliva. Lo siento mucho, pero, ¿cómo puedo ayudarte? La sonrisa de la mujer se ensanchó de una forma antinatural. Tú, puedes reemplazarlo. Antes de que Mateo reaccionara, la mujer se lanzó hacia él con una fuerza imposible. Sus manos, frías como el hielo, lo agarraron del cuello y lo arrastraron bajo el agua. Mateo luchó, pero cada vez que lograba ver su rostro bajo la superficie, los ojos de ella eran negros, infinitos, como pozos sin fondo. El lamento. La leyenda dice que Mateo nunca volvió. Su cuerpo jamás fue encontrado. Pero cada año, en la misma fecha, la gente del pueblo escucha un llanto que recorre el río, y a veces, en noches de luna llena, ven a una mujer de blanco caminando por la orilla, susurrando. Tú, eres mi hijo. Quienes han escuchado ese susurro dicen que sienten un frío en la espalda que nunca se va, como si el agua se hubiera quedado dentro de ellos, esperando el momento exacto para arrastrarlos también. Fin de la historia.